acompañarnos en esta noche. Es una bendición poder estar acá nuevamente y poder glorificar su santo nombre. Agradecemos al Señor por su mano misericordiosa durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia. Y estamos en este libro de Apocalipsis muy llegando ya casi al final, todavía no al final, pero muy cerca del final de este libro. Y ¿recuerdan ustedes en qué versículo vamos de Apocalipsis, hermanos? Van colocándolo mientras yo hago el resumen, a ver si ustedes se acuerdan. Coloquen los hermanos ahí por el chat en donde exactamente es que vamos. Recordemos que Apocalipsis es un libro que nos ha enseñado que Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él recibió la revelación de Dios. Dice que estando allí vio a Jesús resucitado, una cosa increíble. Y este Jesús que lo vio en toda su gloria, en todo su esplendor, le dijo algunas cosas muy interesantes. Le llamó la atención y le dijo que escribiera un mensaje a las 7 iglesias que conformaban muchísimo de esas 7 iglesias conformaban las iglesias que estaban allí en esa época. Tenían características buenas y malas, que hoy en día también las iglesias tienen. También vimos que aparte de eso, él tuvo una visión. Juan, el Señor, le permitió ver una visión y en esa visión le permitió ver nada menos y nada más que el cielo. Y las 7 iglesias, el Señor le deja ver el cielo y el cielo es fantástico. Está sentado en el trono, el Cordero sentado al derecho, los 4 seres vivientes que rodean el trono, los 24 ancianos que están alrededor, una multitud de ángeles adorando a Dios. Y que estaba sentado en el trono tenía un rollo, y nadie lo podía abrir hasta que llegó el león de la tribu de Judá y abrió el rollo. Y cada vez que lo abría, la historia de la humanidad empezó a desenvolverse. Apareció un hombre llamado el Anticristo que empezó, es el periodo de la tribulación en la Biblia, gran tribulación, y empezó a ganar gente, mucha gente. La ganaba la fuerza, la ganaba, y la tierra empezaron a pasar cosas difíciles, hubo hambre, escasez, y cada vez que se rompía un sello, uno de los sellos de ese rollo, la Biblia dice que iban pasando cosas, una cosa impresionante. Cuando llegó eso, allí, al final del séptimo sello, dice que empezaron a sonar 7 trompetas. Y entonces las trompetas empezaron con algo más fuerte, empezaron a destruir todo lo que se había formado durante ese tiempo de tribulación, que no era otra cosa que un régimen político, social, económico, pero sobre todo religioso en manos de un hombre llamado el Anticristo, seguido por otro que era el falso profeta. Y dice que instalaba en su reino, iba creciendo, pero cada vez que sonaba una trompeta más fuerte, Dios iba empezando a destruir poco a poco todas aquellas cosas que se iban construyendo, iba atacando a esa humanidad que se volcaba detrás de ese régimen satánico. Al final de los 7 trompetas, al final de la última trompeta, empezó Dios a derramar su ira pura, porque Dios ya vio que no había nadie más que quisiera salvarse, que quisiera meterse con él. Y entonces derrama, como dice la palabra de Dios, el cáliz de su ira en esas copas. Y esas copas destruyeron completamente todo el imperio que había allí. Hasta terminar finalmente cuando el Señor desciende en una batalla que se llama Armagedón y dice que echa el lago de fuego y azufre a la bestia y el falso profeta, ya que a Satanás lo atan por 1000 años. Cabe agregar que durante estos 1000 años siempre hubo predicadores, siempre hubo personas que llevaron el mensaje, 144,000 judíos, más un montón de gente, montones de personas que se convirtieron ahí en esos momentos. Fue algo muy bonito y muy especial. Incluso un ángel desde el cielo predicó, pero ya nadie quería escuchar. Una cosa impresionante. También cuando termina ya esto, comienza el periodo milenial, el Señor empieza a gobernar la tierra, la gente que pasó la tribulación viva empieza a reproducirse, todo ha cambiado, las condiciones han cambiado, Satanás recuerden que está atado en el abismo, pero al final de los 1000 años Dios por un poco de tiempo suelta a Satanás y lo suelta y nuevamente él convence los corazones de los que están en carne todavía, a muchos que se rebelen contra Dios. Es cuando Dios abre su boca, llega el juicio que llamamos el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas son juzgadas una por una para dictarle la sentencia, que no es otra cosa que ir al lago de fuego y azufre, donde el mismo Satanás también es enjuiciado y llevado finalmente. Pero después de eso la Biblia dice que aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ese cielo nuevo es el cielo un cielo diferente. Una tierra que el Señor cambia de manera radical, distinta. Muy bonito, muy bella. Una donde la presencia de Dios está viviendo allí con todos los que han creído.
donde ellos finalmente serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, donde no habrá lágrimas, tristezas, dolor, como lo hemos visto, donde estará el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, donde estará la fuente de la vida, donde no habrá cobardes, como lo vimos la vez pasada, ni incrédulos, ni abominables, ni homicidas, ni fornicarios, ni hechiceros, ni idólatras, ni mentirosos, pues todos ellos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una muerte que no tiene retorno, muy triste. Pero hoy queremos empezar a hablar del versículo 9, la nueva Jerusalén. Esa ciudad fantástica que durante tiempo, que fue profetizada en la palabra de Dios por muchísimos hombres durante muchísimo tiempo. Y hoy vamos a comenzar dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude para mirar esa ciudad celestial, cuán importante es para nosotros, qué simboliza. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Solo tú haces y obras, Dios. Te pedimos que nos ayudes hoy en tu palabra, para que sea de bendición a todos los que nos escuchan. Pongo delante tuyo, Señor, una vez más nuestras vidas y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Uy. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice que entonces Juan dice que uno de los 7 ángeles que traían las plagas antes, recuerden, antes el Señor había llamado 7 ángeles que tenían las copas de la ira, y esas copas se derramaron durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación específicamente. Allí el Señor atacó a la humanidad no creyente, incrédula, con todo. Básicamente eran copas de ira que no tenían, yo lo digo así, sin anestesia. Era la ira de Dios pura, el cáliz de la ira de Dios, sin mezcla, sin rebaja. Era completa, era total. Y dice que uno de esos 7 ángeles que había derramado ya su copa, la copa con la que llega este ángel ya no tiene copa, está vacía. Ya Dios ha ejecutado el juicio. Ese es el que va a hablar aquí. Juan lo reconoce. Juan dijo, uy, este es uno de los que derramó las copas sobre la tierra, uno de los que atacó al mundo cuando Dios le dijo que lo hiciera. Y obviamente ya no tiene la copa, porque el juicio ya se ha ejecutado. Uy, qué interesante, ¿no? Y ahora resulta que dice que ese ángel que estaba allí habló con él. Uno de ellos. Y habló con él y lo llamó literalmente. Uy. Ahora que vamos a entrar a mirar esta ciudad que se llama la ciudad celestial, muchos se preguntan, ¿esa ciudad literal? ¿De verdad existe una ciudad así de grande como la que vamos a estar mirando? ¿O todo lo que dice ahí es metafórico? O sea, cuando dice un muro, no es un muro, se refiere a algo. Cuando dice una puerta, no es una puerta, se refiere a algo, es metafórico. ¿O realmente la ciudad celestial es algo palpable, real? Uy. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque hay personas que dicen, bueno, si nosotros ya estamos bien porque esa ciudad tiene muros, y, o sea, si los muros son para protegerlo de los malos y ya no hay malos, entonces ¿por qué hay muros? Entonces la gente dice, debe ser que los muros no son muros y empiezan a hacer conjeturas diciendo que no es así. Es más, se ha llegado a pensar por muchos que dado que están nombradas cosas que en el estado eterno ya no se necesitan como unos muros, que tal vez lo que Juan hace es devolverse a describir cómo será la ciudad de Jerusalén en los tiempos del milenio, donde sí, obviamente, la Biblia dice en Ezequiel que habría muros.
Entonces, ¿es metafórica o literal? Uy. Y obviamente esos son uno de los argumentos que hay allí. También dicen que hay un árbol, que el árbol de la vida, que trae sanidad a las naciones. Y wow, entonces dice, mira, hay un árbol ahí, se supone que ya todo ha cambiado, o sea que hay árboles en el cielo. Entonces debe ser una ciudad metafórica, dicen algunos. También se mencionan naciones, reyes, que traen gloria a la ciudad. Y aquí más adelante los vamos a ver. Dicen, pues si ya reyes, si allá arriba ya no hay cargos, y eso que hacen esos reyes allá metidos, debe ser que ya, debe ser que es una ciudad de antes y que tal vez se devuelve. Pero la respuesta a eso la dio hace un tiempo el doctor, nos visitó un día en la iglesia el doctor Carballosa. Y él dijo, literal, cito, que a partir de Apocalipsis 19:11, Juan describe una serie de acontecimientos que ocurren en orden cronológico, incluyendo la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la Nueva Jerusalén es una parte de la nueva creación. Juan, no parece razonable que Juan quiera hacer referir la Nueva Jerusalén a la época del milenio, porque eso rompe la secuencia. Entonces, realmente cuando se lee, o sea que lo que estamos diciendo que es que no es una ciudad de antes, es que es una ciudad, no del milenio, sino es una ciudad de verdad literal en el futuro, en la cual va a estar el Señor. El ángel le pega un grito a Juan y dice, oye, ven, acá. Más o menos así se traduce, ven acá, así fuerte, enfático. Uy. Y básicamente no es para que Juan se vaya donde está el ángel. Ahora uno tiene que preguntarse, cuando él vio el ángel flotaba o estaba con los pies en alguna parte. Y Juan, cuando estaba ahí, estaba flotando. Ni idea, ni idea. Pero esas son las cosas que son secundarias. Ahora, el ángel le dice, ven, te voy a mostrar algo. Y lo que le muestra el ángel lo llama la novia, la esposa del Cordero. Uy. Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Wow, o sea, la que se había casado con el Cordero. Desposada es una palabra que se utiliza para decir que la persona ya tenía un compromiso, ya estaba desposada. Así no hubieran hecho todavía una ceremonia, ya estaban casados. Entonces, y dice que la que está ahí es la novia, la esposa del Cordero. Y obviamente toca identificar en Apocalipsis quién es la esposa del Cordero. Para hacerlo, tenemos que ir a la Biblia en otras partes que nos dice claramente quién es la esposa del Cordero. En Efesios 5, 22 al 27, un versículo que a veces los esposos le dedican a las esposas, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es un versículo que yo he visto que lo dedican mucho, pero bueno, no estamos en eso. Pero bueno, el punto es que dice que el ángel le dice, venga y mire a la novia, a la esposa del Cordero. Wow, es una cosa interesante. La Biblia dice que la esposa del Cordero en ese texto de Efesios 5:22 en adelante, dice, habla del hombre y la mujer en el matrimonio. Y habla de las casadas, y habla de los maridos que estén sujetos, que los maridos amen a sus esposas, que las santifiquen, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hablando de la iglesia. Versículo 25, amad a las mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Uy. Entonces se está hablando literalmente de la iglesia. Y no es el único pasaje. En 2 Corintios 11:2 también la Biblia nos dice eso. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahí queda claro que somos presentados al Señor. Ya, muy interesante. Entonces no hay duda que la novia, la esposa del Cordero, es la iglesia. Ahora tenemos un problema. El ángel le dice a Juan, mira, y lo que Juan ve es una ciudad que baja. Y resulta que el ángel le dice que esa ciudad que baja se llama, es que la esposa del Cordero. Y uno dice, uy, ¿cómo así? O sea que la esposa del Cordero es una ciudad. No. Porque la esposa del Cordero es la iglesia. Entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó ahí? Porque como así que el ángel dice, dice eso que está bajando, llama a la esposa del Cordero. Y Juan dice, yo lo que vi es encender una ciudad.
Bueno, eso se llama una figura literaria que se llama metonimia. Que toma, alguien, la definición es un poco compleja, que toma el continente por el contenido. Es una figura del lenguaje. Cambia que consiste en el cambio de un nombre por otro con el que primero guarda relación. En pocas palabras, porque se le llama esposa, ¿por qué? Porque es el lugar donde la iglesia esposa del Cordero residirá, guarda relación, es una metonimia. También, que no solo será la morada de la iglesia, sino de otros grupos que estarán en la ciudad santa, como dice el libro de Hebreos. En esa ciudad que está llena de gente habrá muchas personas. Dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de los espíritus, a Jesús, todos ellos van a estar allí. Es el lugar donde todas las personas que entregaron su vida en algún momento vamos a estar allí redimiendo y adorando al Señor todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ciudad que tenemos que mirar a lo largo de este estudio que estamos haciendo? El problema es qué partes de esa ciudad son simbólicas y qué partes son reales. O todas son reales o todas son simbólicas. Uy. Ahora, Juan, ojo con lo que voy a decir. Juan tiene que utilizar en Apocalipsis un vocabulario que la gente de su época entienda. Y por eso, en este texto, Juan dice ciertas cosas que nosotros hoy las vemos de cierta manera, pero que se interpretaban de otra manera en ese lugar, en esos tiempos. Pero lo que debe quedar claro es que Juan vio y el ángel dice, le mostró una ciudad literal. Ahora, todo el literal en la ciudad era una ciudad que descendía del cielo y sabemos por la palabra de Dios, porque lo dice en muchas partes, una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, habitada por todos los santos de todas las dispensaciones. Y Dios estará presente en carne viva en esa ciudad, estará allí con nosotros. Uy. Y eso lleva a unas preguntas interesantes. Dice el pastor, bueno, y en esa ciudad, por ejemplo, si yo soy un gentil y me encuentro con un judío, ¿los judíos están en una parte especial y nosotros en otra parte? Allá en el cielo, ya sabemos que ya habíamos visto antes que va a toda clase de personas, grandes y pequeños, reyes, pero que esos cargos no importan. Pero ojo, Israel y la iglesia juntos, o de todas maneras Israel tiene ciertos privilegios allá arriba y la iglesia también tiene sus privilegios, pero totalmente diferentes. Uy, ¿cómo será eso? Bueno, la Biblia nos da algunas respuestas y muy claras. En el cielo no habrá distinción entre judíos y gentiles. No habrá distinción. ¿Por qué? Pues que la Biblia lo dice. En Efesios 2:14 al 18, vamos a leer allá un momento. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, sabiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Uy, qué chévere. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando de los judíos y los gentiles y dice que de los dos formó uno. No dice que este se metió con este o este con este. No, cogió de los dos y formó uno diferente. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber dos esposas. La esposa de Israel y la esposa de la iglesia. Israel y la iglesia. No, es una sola. Es una sola. Toda división desaparecerá. De ambos pueblos se dará uno solo, la esposa del Cordero para la eternidad, que se forma de ambos pueblos. Eso es algo muy bonito, muy chévere. ¿Quiere decir que Israel no tendrá ningún privilegio especial? Sí, tiene unos, vamos a ver, algunos cositas mínimas que
bueno, seguramente son muy especiales en el cielo, pero la verdad, en este sentido, todos somos iguales. El Señor nos trata exactamente igual y dice que la ciudad es para todos, judíos y gentiles. Y dice entonces que me llevó en espíritu a un monte grande, el versículo 10, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y se me llevó el espíritu a un monte grande y alto. Uy. Ahora, Juan dice en el espíritu. Ush. ¿Cómo es eso de que me llevó en el espíritu? Hay gente que a veces me ha dicho, estoy en el espíritu y estoy unas cosas increíbles. ¿En serio? ¿Qué es estar en el espíritu? Pues es tener, recuerde que Juan está teniendo una visión. Está, ojo, ¿qué es una visión? No, Juan no está durmiendo y viendo algo, no. Está despierto y está viendo los acontecimientos. Ahora dice que él lo llevaron a un monte. Bueno, ¿hay montes en el aire? Bueno, imagínese eso. Y lo que Juan está diciendo es que de alguna manera el ángel lo colocó en un lugar donde él podía ver claramente todo el panorama. Él lo describe como un monte alto y grande. Pues obviamente no sabemos si era un monte así, pero significa, lo llevó a un lugar donde él tenía y podía observar sin limitaciones la visión que iba a recibir. Él podía ver cada detalle de las cosas. Eso es lo que quiere decir ese pedazo. Uy, en pocas palabras, lo puso en un lugar, está en una visión, está en el espíritu, es algo espiritual, lo preparó para tener esa visión y lo colocó como lo puso en una gradería VIP, o sea, sí, de esas que se pagan especiales, así. Y le dijo, ¿sabe qué? Tienes el mejor lugar para que puedas observar la ciudad. Mejor dicho, imagínese, le compró un palco especial, lo colocó allí para que él mirara la ciudad, una cosa fantástica. Y cuando Juan mira, vio una ciudad celestial que descendía literalmente del cielo. Y él dice, ¿venía de dónde? Del cielo de Dios. Él lo describe como una ciudad que va bajando despacitico, como cámara lenta, ¿no? Y él ve cómo va descendiendo. Pero sabe que proviene de Dios. Él sabe que viene de allí, de la eternidad, viene esa ciudad moviéndose. Una ciudad, como lo dice la Biblia, que ya lo vimos acá, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Eso lo está en Hebreos capítulo 11, versículo 11, 10. ¿Cómo llama él a la ciudad? Le da dos nombres. Dice grande y santa. Son los calificativos que Juan coloca para la ciudad. Dice que es una ciudad grande. Muy grande. Eso es algo fantástico. Dice y me mostró la gran ciudad santa. Gran ciudad, grande y santa que descendía al cielo. Uy, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Uy, qué cosa tan interesante. Grande porque vamos a mirar las dimensiones y esa vaina es inmensa. Es gigante. Tiene el tamaño, solo por encimita, después lo vamos a ver en detalle, de Colombia. La ciudad. Es así en grande. Una ciudad así de grande bajando. Y después vamos a mirar qué tan alta es. Ahora, dice que es esto, pero dice que también es santa. ¿Por qué? Porque resulta que en esa ciudad ya no hay pecado. Esa ciudad ya está en el estado eterno. Esa es la cosa increíble de allí. Ahora, ¿qué tenía esa ciudad especial? Vale, muchas cosas. Versículo 11. El texto dice, teniendo la gloria de Dios. Para empezar. Y su fulgor. Traía consigo nada menos y nada más que la gloria de Dios. O sea, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios iluminaba la ciudad con toda su gloria. Una gloria absoluta. Uy, y Juan quedó impactado por el resplandor de esa ciudad. La palabra que se utiliza ahí es fulgor. Dice, y su fulgor. ¿Sabe qué significa fulgor? Irradiación de luz. Dice que la ciudad iba bajando y eso brillaba esa vaina. Una cosa increíble. Y la gloria de Dios, la gloria de la luz de Dios brillaba, la hacía así de esa manera.
Recuerden que lo único que puede hacer brillar algo así es Dios mismo, su presencia. No hay nada más que la pueda dar. Isaías la vio en Isaías 58:8. En Isaías 61:1 al 2 habló de esa gloria. En Isaías 60:19. Interesante eso. Mire, por ejemplo, Isaías 60:19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día. No necesitaremos sol, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria, por tu gloria. Ush. ¿Sabe qué necesitaré para caminar en esa ciudad? Nada, Dios, la presencia de Dios y ya está ahí. La gloria de Él llenándolo, básicamente es lo que está diciendo. Ahora, él empieza a hablar de cómo es la ciudad, pero pilas, él va a describir la ciudad en los términos que él entiende. Él va a describir la ciudad como él lo ve y ojo, lo vamos a mirar en su cultura, qué significa. Y va a empezar a dar los nombres de unas piedras. Dice la primera, dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Uy, dice que la compara como si fuera una piedra de jaspe. Una piedra de jaspe muy tallada, muy cristalina. Pero pilas porque las palabras, no siempre lo que hoy definimos como jaspe se llamó antes jaspe. La palabra podía haber cambiado su uso. La palabra jaspe se usaba para decir algo que era precioso y transparente. ¿Ok? Entonces, digámoslo de esta manera. Ese jaspe no era probablemente jaspe, que es una piedra preciosa. Simplemente daba lo que se interpretaba en esa época como jaspe, una piedra que irradiaba mucha luz, como un diamante. No es que sea un diamante, pero era como un diamante. En pocas palabras, él dice, mira, esa ciudad tiene una belleza tan bonita como cuando un diamante coge y emite su luz, que viene la luz y lo toca y ¡frum! La pasa para todos lados. Así es. Y la ciudad tenía un fulgor de esa manera. Como un diamante pulido, sin marcas, sin fallas. ¿Y sabe qué es lo más chévere? Transparente, diáfana, clara. Supremamente clara, como un cristal limpio. Significa que la ciudad cuando baja será cristalina y no habrá obstáculo para que pase la luz a través de ella. Algo inmaculado. Muy inmaculado. Uy. Ahora, ¿puede el ser humano describir las maravillas de Dios? Y yo le doy la respuesta, no, no puede. ¿Puede el ser humano poder describir realmente la grandeza de las cosas? Y la respuesta es no, no puede. El ser humano le queda grande eso. Pero Juan trató de hacerlo hasta donde él entendía, dijo, mire, eso es como, usó la palabra varias veces, ¿cómo? ¿Sabe por qué? Porque él decía, no es eso, pero lo que más se parece es cómo eso. Y por eso dice algunas veces, ¿cómo? O era semejante. No es que fuera eso, pero se parecía. No había otra forma de describirlo. Con una limpieza absoluta en su interior. Con una belleza increíble. ¿Sabe cuál es la diferencia de esas ciudades con las ciudades más bonitas de la tierra? Que las ciudades más bonitas de la tierra están llenas de oscuridad y de suciedad. Pero esa tiene un brillo inmaculado. Tiene la gloria de Dios. Y una belleza que supera cualquier entendimiento humano. Cuando llegamos al versículo 12, la Biblia dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12, de los 12 tribus de Israel. Uy, un muro alto y con 12 puertas. Después de que él ve la ciudad toda así que brilla y todo eso, Juan vio un muro que rodeaba toda la ciudad. Y decía que la ciudad tenía una muralla gruesa, maciza, abierta solo en los lugares donde daban acceso. Estaban las puertas, muro, puerta, muro. Por cada lado tenía 3, lo vamos a ver más adelante. Pero uno dice, ¿y para qué muros? Luego los iban a atacar. Había un enemigo que iba a cogerlos. No hay enemigo. No tiene nada que ver con defensa.
Eso es bastante claro. Los muros normalmente se utilizaron para defenderse de los malos en cualquier circunstancia, pero en la creación, en la nueva creación de Dios, ya no son necesarios para defenderse. Entonces, los muros más bien muestran otra cosa. Las murallas representaban seguridad para los que estaban adentro. Y esas murallas representan la seguridad de todos los que son, los que están en el Señor, los que son del pueblo de Dios. Ese es el asunto. Y Dios va a estar ahí en medio de ellos. Uy, y van a ser esos muros lo que representan es la solidez de estar en el Señor, la garantía de la seguridad eterna. Nadie podrá alcanzarlos y mucho menos separarnos del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y la sabemos la respuesta, absolutamente nada. Nada nos separa de su amor. Y eso es fantástico, ¿no? Que nada nos separe del amor del Señor. Eso es... Y eso es lo que está diciendo el texto. Nada nos va a separar. Los muros son para eso. No son para defenderse de nadie. Simplemente para demostrar, están en mí, yo los he guardado. Y ahí estaremos todos y cada uno de nosotros. Pero en cada una de esas puertas, dice la Biblia que había 12 ángeles. Dice, uy, ¿cómo así? ¿12 escoltas? ¡Wow! ¿Escoltando las puertas? ¿12 en cada puerta? Uy, interesante, ¿no? Algo muy interesante. En cada una de esas puertas el apóstol descubre 12 ángeles. ¿Cuál es la misión de esos 12 ángeles? Buena pregunta. ¿Vienen armados hasta los dientes? ¿Son de los mensajeros o de los guerreros? ¿Todos se llaman Gaby o todos se llaman Miguel? O sea, para entender si son de uno o de los otros. Uy. Y por eso dice, y en las puertas 12 ángeles y sus nombres inscritos. Ahora entendamos para qué están los ángeles. Cuando hay ángeles, ¿qué significa en la Biblia? Fácil, que Dios está por ahí, que Dios está cerca o que Dios está haciendo algo, que Dios está trabajando. En pocas palabras, estos ángeles allí son la guardia de honor del que ilumina la ciudad, que es la presencia de Dios mismo. Ese es el sentido. Anuncian a todos que esa es la ciudad de Dios. Es una forma de resaltar, de recalcar, esta es la ciudad de Dios. Uy, chévere, increíble eso, muy bonito. Dice el texto, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y entonces hay, interesante, 12 puertas, y ahí hay mucho 12. Dice, ay, para hacer un chance, o pilas, ¿no? No, es lo que vamos a hacer. Hay un montón de 12, hay 12 tribus, 12 puertas, 12 ángeles, 12 fundamentos. La ciudad mide 12.000 estadios, la muralla 12 por 12. Y fuera de eso dice que los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel estarán inscritos en esas puertas. Uy. Wow. Ahora, ¿por qué están los nombres inicialmente, como dice el texto, los de los 12 tribus de los hijos de Israel? Porque esa es una pregunta bien interesante. Recuerden que el acceso a esa ciudad está reservado solo para los salvos por la fe en Jesucristo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la salvación, lo que esos salvos están disfrutando dentro de esa ciudad, ha venido gracias a esa relación con los patriarcas. Y los patriarcas, obviamente, se representan a través de las 12 tribus de Israel. Eso es para que la gente, como dijo el Señor un día, la salvación viene de los judíos. Esa es la forma en que las personas tienen que recordar. La salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel, que es Juan 4:22. Y también que la única puerta de salvación es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la palabra de Dios. Qué chévere. Ahora, Dios escogió a Israel de todas las naciones para llevar sus propósitos a todos los hombres. Y obviamente allá no hay pecado, no hay esas cosas. Israel va a tener una posición inquebrantable de lealtad con Dios.
Y los nombres de las 12 tribus de Israel estarán en las dinteles de las puertas. Eso va a ser un honor. Eso va a ser una de las cosas que ellos tienen como un privilegio. Eso es lo que Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el siguiente privilegio. Y pum, y le puso que esos nombres de las tribus estén allí. Uy. Pero ojo, no es porque sean superiores, es un detallazo del Señor. Ahora, ¿cuáles eran los nombres de las 12 puertas? Uy, eso sí está un poquito más difícil, pastor. Pues claro, porque cuando comenzamos en la Biblia y se muestran los 12, después resulta que los 12 aparecen 14, después aparece que de los 14 se dan otros 2 y aparecen otros que se meten y José dijo que metió a sus hijos como parte de la tribu y entonces uno tiene que decir, hay unos que están fijos, pero ¿y los otros? ¿Y sabe qué? Digámoslo así más claramente. Tenemos fijo, 9 y 3 que están que son titulares o reservas, pero ¿sabe qué? Eso ya es otro estudio. Pero lo que sí queda claro es que esos nombres estarán allí, en los dinteles de las puertas. Y será un honor para el Israel que estén allí, porque muestran la fidelidad de Dios y la providencia de Dios con su pueblo. Uy, qué chévere. Entonces ahora eso es algo importante, muy bonito, y debemos dejarlo ahí en ese punto. Muy bien. Después dice en el versículo 13 que al oriente hay 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas para un total de 12 puertas. Las puertas están situadas en cada uno de los lados del muro de la ciudad. Ahora, Juan está viendo, recuerde que tiene un lugar especial, lo subieron a un monte, lo que él piensa que es un monte. Desde ese monte él tiene la visual, pero él logra ver, ojo, él dice que ve todas las puertas de todo lado. ¿Cómo hace eso? ¿La montaña en que él estaba gira? ¿O la ciudad celestial gira? Pero él sabe que, ¿cómo lo sabe? No sabemos, pero él sí sabe que las puertas desde cada uno de los lados de la ciudad se ven iguales. Dice, la ciudad tiene 3 por esto, 3 por este lado, 3 por allá, 3 por acá. O sea que en cada una de las partes del muro estaban repartidos 3 de las 12 puertas. Tiene 4 lados y cada lado tiene 3 puertas. Uy. Ahora, ¿cómo eran los nombres? ¿Cómo estaban dispuestas? Y muchos se han puesto a estudiar cómo el Señor distribuyó los nombres de las puertas. Era como estaban en el Antiguo Testamento. Al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón. Al norte, Dan, Aser y Neptalí. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Y al oeste, Benjamín, Efraín y Manasés. No tenemos ni idea. Solo sabemos que están allá. Pero ojo con esto. Y el muro de la ciudad tenía, dice el versículo 14, 12 cimientos. Otra vez el número 12. O sea que el muro de la ciudad descansaba sobre fundamentos que llevaban, ojo, y esa es la parte increíble de la historia. Dice que las bases del muro, en los cimientos del muro estaban los nombres de los 12 apóstoles. Dice los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Uy, qué chévere. Entonces, por un lado está Israel con sus puertas nombradas, pero las bases tienen los nombres de los 12 apóstoles. Y entonces ahí nos surge una pregunta, pastor. Eso listo. De los 12, ¿cuántos están fijos? Y la verdad tenemos que decir que de los 12 tenemos fijos 11. Porque Judas fue y sacó la mano. Y entonces apareció Matías. Pero después apareció Pablo, que se le apareció directamente al Señor, dijo que soy apóstol a los gentiles. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Ese cimiento se va a llamar Matías o se va a llamar Pablo? La respuesta es, además no es lo importante. Lo que Juan dice acá, que diciendo del fundamento del muro de la ciudad, habla de la relación que Dios tenía con su iglesia, porque está basada en los apóstoles, que son la iglesia, que hacen parte de la iglesia. Entonces Dios quería resalta en esa ciudad su relación con Israel, con los nombres de las puertas. Resalta su relación con la iglesia, con el fundamento, con la base, con el sustento. Todo se sustenta sobre Cristo.
porque Cristo es el que edifica la iglesia y nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento es el Señor mismo. Nadie más puede colocar encima. Y sobre ese fundamento está sentada la ciudad. Y eso es algo muy bonito. Y eso es lo que está diciendo. Esa ciudad nos dice que representa, por un lado, aunque tiene muchas cosas reales, también está representando a la nación de Israel, a los salvos de Israel, salvos del Antiguo Testamento, y a todas las personas que han creído en el Señor bajo esa dispensación, y a todos los salvos bajo la dispensación de la iglesia. Uy, todos los redimidos, tanto judíos como gentiles, tanto de las antiguas dispensaciones como de las nuevas, disfrutaremos de eso. Yo le pregunto, ¿no le gustaría estar en el cielo? Sin COVID. Bueno, es un ejemplo, no sé. Pues obviamente ya no hay COVID, no alcanzan tal vez este tipo de bacterias. Pero el cielo es muy bonito. Y creo que obviamente no hay palabras humanas para describir la maravilla de las cosas que vamos a ver. ¿Cómo es que dice ese versículo? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando lleguemos al cielo vamos a tener un montón de sorpresas. La ciudad va a ser increíble. O sea, no tenemos, Juan la describe hasta donde alcanza con sus palabras, pero seguramente supera infinitamente la belleza de lo que estamos mirando. Pero también van a haber una cantidad de criaturas, de cosas que Dios ha creado, que son fuera de serie, que son fantásticas, que no tenemos ni idea. Recuerden que cuando Ezequiel vio la visión, cuando Isaías vio visiones, a veces decía que el ángel abría las alas y tenía un poco de ojos por todos lados. Imagínese encontrarse usted con un poco de ojos mirándolo, que hay algo que era solo eso. O qué tal los que se ven por allá también en el libro que dice que sus caras tenían caras de mitad hombre, mitad animal. Hay cosas increíbles en el cielo. Pero tranquilos, todas y cada una de ellas las vamos a disfrutar. Ahora, la otra cosa increíble de la ciudad es que Juan se le permitió medir. Le dijeron cuánto medía la ciudad. Eso es una cosa que es increíble. O sea, es un dato, tenemos un dato exacto de la vaina. Y si sabemos cuánto mide la ciudad, para los que están aquí me preguntó, pastor, ¿y cómo voy yo ahí? Digamos, yo me salgo, ¿ok? Tal. Y allá cómo son los apartamentos, ¿ok? ¿Son más grandes que los de Castilla o es vivienda de interés social? ¿Cómo es la vuelta ahí? Ok, solo para saber cómo es el asunto ahí. El sitio es impresionante. La verdad, uno no se imagina lo grande, tomando las medidas que vamos a mirar. Estamos hablando de algo descomunal, gigantísimo. Dice que el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ush. Entonces el que lo llamó, el ángel ese que tenía la copa de la ira, que ya no tiene la copa de la ira, que le dijo, Juan, venga acá y mire. Uy. Dijo, venga, quiero que mida. Quiero que mida exactamente cuánto tiene la ciudad. Ahora el ángel tiene un instrumento para medir. Ya no tiene la copa de la ira, tiene el instrumento. Y tiene una caña. La caña era un instrumento de medir, un palo. ¿Ok? Y con ese palo le va a dar a Juan los datos de las dimensiones de la ciudad, que no hay manera de conocerlos de otra manera. Ahora, el ángel tiene el instrumento de medir, tiene la vara. Y el ángel dijo, me voy a poner a medir. Wow. ¿Para qué? Para darnos a nosotros esos datos de las puertas, del muro, a medir el perímetro. O sea, iba a ser a todo alrededor de la ciudad, la longitud de las puertas, la altura de la muralla, solo con una intención de que entendamos la magnificencia, la grandeza, lo impresionante de algo que Dios hace. Ahora, ¿qué tan grande es esa ciudad? Lo dice el versículo 16. La ciudad se halla inscrita en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Es un cubo. Es un cubo gigante. ¿Qué tan gigante? Lo sabremos la próxima semana para mirar y es más, hemos hecho una cuenta para decir
Si hacemos una división calculando el número de creyentes que existen actualmente, más que duremos unos 100 años, ya tenemos una medida de cómo de cuánto le toca el apartamento a cada uno. Sí, para los que están interesados en cómo voy yo ahí, tenemos el dato, pero no será hoy. Pero lo que sí les puedo decir es que esta ciudad refleja la pureza, el resplandor, la santidad de Dios. Los creyentes de hoy a veces viven un poco desanimados porque nos toca vivir o viven en circunstancias muy complejas a veces, muy duras, muy difíciles. Pero, ¿saben qué? Desde los tiempos del Antiguo Testamento, las personas tenían en su mente la ciudad celestial, porque sabían que iba a ser algo completamente diferente, algo completamente distinto. Cada creyente de antes anhelaba, desde Abraham en adelante, dice que él buscaba la ciudad celestial. Recuerden que él se salió de Ur de los Caldeos, se convirtió en alguien que estaba allí, allá, iba por toda la tierra de Canaán y no le importó porque él sabía que había una ciudad celestial, como lo dice Hebreos. ¿Y sabe qué? Le ayudó a sostenerse. ¿Sabe qué dijo Jesús? Puesto los ojos en... La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando podemos mirar a Jesús, debemos mirar a sus promesas, a lo que Él dijo que iba a pasar, a la confianza que Él nos da en que todo lo que Él dijo se va a cumplir. Señores, esta ciudad es real. Un día estaremos en ella. Pero la pregunta que usted debe hacerse, ¿y mientras llego allá qué? Mientras llega allá, la ciudad debe ser un consuelo para usted. La ciudad debe ser lo que fue para muchos hombres de la Biblia, la que los animaba, los confortaba en esos momentos difíciles, cuando los lugares donde vivían, donde los sitios donde estaban, donde los ambientes que tenían que percibir diariamente eran duros, fuertes, llegaba la imagen, pero yo no soy de aquí, mi ciudadanía está en los cielos. Yo un día estaría allá y eso consolaba sus corazones, consolaba su vida. Era algo. A veces nosotros no nos consuela esa idea, ¿no? Porque usted ni siquiera la piensa. Pero quiero retarlo a que la próxima vez que se sienta en eso, en esa angustia que tal vez le puede llegar por alguna razón, diga, Señor, esto es un momentico, esto es solo una condición humana. Un día voy a estar en el lugar más increíble y tú vas a estar conmigo. Sin impedimentos, sin carne, porque estaremos en espíritu, con un cuerpo glorificado. Y vamos a estar con Él de una manera fascinante en ese lugar. Sería chévere cuando lleguemos al cielo pedir un tour. Queremos un tour por la ciudad, sería fantástico. Juan nos va a llevar por uno la próxima semana. Pero hermanos, debemos gozarnos esperando que esto que hemos hablado hoy se haga vivo en sus vidas. La ciudad celestial. Termino diciendo que en la mente de muchos hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, ellos la tenían en la mente. Nosotros debemos orar también, Señor, quiero un día estar allí en esa ciudad. Esa ciudad se confirma por las palabras de Jesús cuando dijo que voy a preparar morada para vosotros. Ese es el lugar que el Señor dijo que un día estaría haciendo para nosotros. Así que anhelémoslo. Y una última cosa. Cuando Jesús dijo eso, estaba haciendo alusión a una tradición que se da allá en ese lugar. En la tradición, las personas normalmente se casan al año. Ustedes les gusta casarse a los 20 años de noviazgo, bueno, allá se casaban al año. Y resulta que cuando se casaban al año, si la persona se demoraba más, era porque estaba construyendo algo mejor. Es decir, el novio al año ya tenía lista la casita, pero si se demoraba un año y un mes, era porque la casita era mejor. Ya el Señor se fue hace 2000 años, o sea, imagínense la clase de casa que tenemos. Porque Él dijo, voy a preparar morada para vosotros. Y como somos la esposa del Cordero, la morada debe ser fantástica, como lo describe el Apocalipsis. Que el Señor nos ayude a tener eso en mente, porque a veces lo único que llena la mente de muchos es la inquietud, el temor, la preocupación, la ansiedad y un poco de cosas que no ayudan en nada. Y no quiere decir que se olviden los problemas, lo estoy diciendo es, aprendamos a tener las cosas del Espíritu como importantes. Esto es espiritual, esto es algo que un creyente debe tener. Sí, allá voy a estar y eso debe tranquilizar mi alma. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos estar pensando y soñando con esa ciudad. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo.
Gracias por tu mano preciosa, Señor, que nos guía. Gracias por esa ciudad que seguro ya está terminada, Señor. Y que sea ya lista para el momento en que se hagan visibles, se manifiesten los hijos de Dios, Señor, como tú lo dices. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, en cómo estar en comunión los unos con los otros. Gracias por eso, Padre. Porque solo tú y nadie más que tú podría pensar en algo así. Eso es amor, Señor. Amor por nosotros. Hoy ponemos delante tuyo esto que hoy hemos hablado. Ayúdanos a recordarlo en momentos de aflicción, de dolor, de tristeza, de inquietud. Que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Que de allá somos. Que esta no es nuestra casa, que esta es simplemente una morada temporal. Mientras podemos llegar a ese sitio primeramente contigo y después a esta ciudad que tú tienes para nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, lo que hemos visto y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.